Con tardes con todas y todos, los invito a este sexto. Por favor, nos están escuchando. En la parte derecha ustedes tienen un control. Ahí pueden escribirnos, por favor, para tener la red de que nos están escuchando claramente. Les agradecemos mucho. Ya, me dice Luis Velastegui que se escucha bien. Compañeros que capaz nos están escuchando en recortado, por favor, que cierren todas las ventanas de su computador y solo dejen las. Debe ser un tema del internet de cada uno. Les pedimos que hagan este ejercicio y si es que tienen un dispositivo móvil al lado, les pedimos que quiten el wifi para que haya una mejor conexión. Les agradecemos a los compañeros que nos han confirmado que sí escuchan bien. Vamos ya a dar inicio en este momento con el. Doy paso a Alejandra Vallejo. Buenas a todas y todos los. En nombre del decano Dimitri Madrid, la unidad de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad del Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio de comunicación en tiempos como parte del proyecto de educación en línea. A continuación, les daremos recomendaciones mínimas para el conversatorio. Por favor, mantengan los micrófonos y cámaras. Todo el proceso lo realizaremos a través del chat que se encuentra ubicado en la parte derecha, en la parte de preguntas. Usar para disminuir el ruido. La sección de utilizará el chat en la sección inferior derecha de todo. Pueden dejar sus preguntas e inquietudes en esta sección durante toda la intervención. Nos acompaña Diana Ventimiglia. Ella es economista y máster en diseño y evaluación de proyectos, especialista en análisis financiero de proyectos, consultora independiente de proyectos sociales, pedagógica, con certificación a nivel nacional, capacitadora certificada en normas ISO y sistemas de gestión. Cuenta con 3 años de trayectoria profesional en el campo de comunicaciones y docencia universitaria y una amplia experiencia en línea. Actualmente de la Facultad de Comunicación de la Universidad del Ecuador. En este momento vamos a dar paso a la economista Diana Ventimiglia para iniciar el digital capacitación e inducción sobre. Diana, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la intervención. Estimada Diana, ¿vamos sí, perfecto, te vemos y tu presentación y la cámara. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias por tu presentación, Alejandra. Stalin, gracias por generar este tipo de espacios. Ahora que estamos prácticamente antes de iniciar un semestre complicado para todos, esperando justamente en lo esencial, que todos estemos bien, tanto nuestros estudiantes como nuestros compañeros docentes. La idea es cuidarnos y tratar en la medida posible arrancar este semestre un poco híbrido, sí, pero vamos a tratar de ponerle el esfuerzo que necesitamos para arrancarlo de la mejor manera. Hemos preparado una pequeña capacitación con ustedes con aspectos básicos y esenciales
para el inicio justamente de la modalidad virtual periodo 2020. He preparado algunos temas esenciales para los estudiantes. Uno de ellos tiene que ver con 7 temáticas puntuales. Primero vamos a hablar sobre las plataformas, segundo sobre los tipos de recursos y actividades, la calendarización de las actividades como tal, el proceso para la entrega de tareas, que es parte importante como la gestión y la actividad que harán cada uno de ustedes como estudiantes, la calendarización de las clases virtuales, el acceso a las aulas virtuales de Moodle y a Microsoft Teams, y una última opción que tiene que ver con la evaluación y cómputo de las notas, según obviamente las indicaciones que nos han dado sobre el tema de evaluación desde el Honorable Consejo Universitario. Vamos a arrancar con el primer punto. Hablamos netamente de las plataformas que vamos a utilizar durante este semestre. Los docentes nos hemos capacitado durante 2 meses y un poco más para tratar de tener afinadas la mayor parte de nuestras aulas virtuales y de las formas de comunicación e interacción con nuestros estudiantes. Cuando hablamos de plataformas, vamos a usar 2 plataformas esencialmente. La primera tiene que ver, voy a minimizar esto nada más. La primera tiene que ver con el Teams, el Microsoft Teams. La Universidad Central tiene la licencia de esta plataforma y vamos a buscar la utilidad en 2 aspectos, ¿no? La primera utilidad que va a tener el Microsoft Teams para nosotros va a ser la impartición de clases virtuales. Y la otra actividad tiene que ver con las tutorías. Es decir, ustedes ya tendrán entonces conocimiento de que por Microsoft Teams vamos a realizar las clases, que vamos a revisar cómo se van a calendarizar, y las tutorías que son parte del proceso de enseñanza. La segunda plataforma, que ustedes ya deben estar un poquito, haber escuchado, al menos ya se habría generado cierto nivel de expectativa, tiene que ver con el Moodle, donde vamos a alojar 3 cosas fundamentales. Una es la compartición del contenido correspondiente a cada una de las asignaturas. 2, la recepción de las tareas. Y 3, la realización de actividades específicas que mande el docente. ¿Ok? Entonces, aclaremos. Microsoft Teams va a ser la plataforma oficial para dictar clases virtuales y tutorías. Si llegara a presentarse problemas técnicos de acceso, demás, o limitaciones en el proceso, es válido que el docente sí pueda optar por otro tipo de plataforma que no sea institucional. Puede ser un Zoom, un Jitsi u otras plataformas que maneje el mismo docente. Vuelvo a recalcar, esto se podrá utilizar siempre y cuando en ocasiones emergentes. El Moodle, volvemos a señalarlo, va a ser prácticamente la plataforma de contenidos de la materia y es donde se va a centralizar todas las actividades y tareas que los estudiantes van a tener que entregar a los docentes. Una vez identificadas las plataformas, es importante señalar la funcionalidad puntualmente de lo que tiene que ver con el Moodle, por ejemplo. Cuando hablamos de actividades y recursos, que es lo que maneja el Moodle esencialmente, tenemos que identificar primero los recursos. Los recursos va a ser de uso exclusivo del docente y es un conjunto de instrumentos mediante los cuales nosotros cargamos los contenidos correspondientes a cada una de las asignaturas. Estos contenidos pueden ser desde un texto, un libro digital, videos propios o externos, vínculos, presentaciones PowerPoint, Genially u otras plataformas que hayan utilizado los docentes en este proceso. Esta es la parte de los recursos. Netamente uso exclusivo del docente. Esto esencialmente ya se encuentra cargado en las aulas virtuales y estará a disposición para los estudiantes desde el día lunes, donde ya se empezará a dar los respectivos accesos. La segunda parte tiene que ver con las actividades. Las actividades sí es lo que tienen que realizar o la parte que realiza el estudiante, ¿no? Parte del proceso justamente de aprendizaje consiste en lo que denominamos actividades. Por tanto, cada una de las actividades debe estar asociada con los contenidos que nosotros ya hemos propuesto inicialmente en nuestras aulas virtuales.
Vamos aquí a topar las más esenciales o las más de común uso, ¿ya? Primero tenemos las tareas, los talleres, los wikis, los foros, los chats, los cuestionarios e incluso algunos docentes han utilizado la gamificación o los juegos lúdicos como una parte esencial en la formación y el aprendizaje hacia ustedes. ¿Ok? Dentro de las tareas, como ustedes conocerán, la plataforma te permite ejecutar tareas tipo ensayos, consultas, todo va a depender mucho del enfoque que esté dando el docente a la materia. También existe la aplicación de talleres que pueden ser de carácter individual o grupal. El wiki, que es una herramienta interna del Moodle que les permite a los estudiantes generar su propia página web dentro del mismo Moodle como tal. También puede ser una actividad grupal e individual. Foros, prácticamente los foros estamos utilizando de forma de retroalimentación o feedback para con nuestros estudiantes. La idea es siempre estar en contacto con ellos, tal vez no de manera sincrónica, es decir, en tiempo real, pero sí de manera asincrónica, de tal manera que ustedes nunca pierdan el contacto con el docente y se sientan todo el tiempo guiados y acompañados en relación a los contenidos cargados en cada una de las asignaturas. También tenemos una actividad como chat que también hace, se podría decir, la misma función que un foro, pero la diferencia es que el chat sí es en tiempo real y también puede ser programado sesiones de chat mediante Moodle. De hecho, se puede usar también con fines de tutorías, donde no necesariamente puede haber una videoconferencia, pero sí un chat de interacción con nuestros estudiantes con la finalidad de solventar dudas, inconvenientes o algo sobre el proceso que estamos hablando, o preguntas puntuales incluso respecto a los contenidos y actividades propias de la asignatura. Y los cuestionarios en sí, que es obviamente lo que más esencialmente manejan la mayor parte de docentes, obviamente con la prudencia del caso, y cuando digo ser prudentes y oportunos implica cuando interesa al docente realizar una actividad evaluativa como la de un cuestionario. Entonces, habrán docentes que hayan programado algunos cuestionarios previos a la evaluación final como forma de calentamiento o de justamente evaluar cómo está el grupo de estudiantes en relación a los contenidos y demás. Es válido. Como ustedes ven, todo tiene un criterio para poder armar una actividad dirigida hacia ustedes. Y obviamente esa actividad se asocia directamente con el contenido de la materia. Y por último, hay docentes que también han visto la necesidad y si lo consideran pertinente, pudieron aplicar también juegos didácticos o juegos lúdicos que les va a ayudar a ustedes a completar justamente ese proceso, ¿no? Que necesitamos cerrar. Eso estamos entonces en relación a lo que es Moodle y las dos cosas esenciales dentro de Moodle, lo acabamos de señalar, recursos y actividades. Recursos propio y de uso exclusivo del docente y las actividades que van a desarrollar nuestros estudiantes de acuerdo a las especificaciones del caso. Vamos a hablar más adelante, como les había señalado, de los accesos, así que queda pendiente ese temita, pero lo vamos a tratar. Vamos con el punto 3, que tiene que ver con la calendarización de actividades. Considerando justamente lineamientos específicos que también salieron del HCU, la dirección de carrera ha propuesto la configuración de estas actividades que acabamos de mencionar. Entonces, tanto chats, foros, tareas, interacciones, tareas tipo ensayo, consultas, wikis, foros o lo que se les pueda ocurrir en términos de actividades, está ligado a una configuración en Moodle, lo cual cada uno de sus docentes ha estado armando durante este periodo. Pero ¿en qué consiste esa programación? Para que ustedes lo tengan claro y sepan cómo se va a trabajar. A ustedes como estudiantes, una vez que la tarea se visualice en el sistema, es importante que ustedes conozcan que existen 4 tipos de fechas. Una fecha tiene que ver con el permitir entregas desde, que es una programación que nosotros la realizamos. Ojo, las fechas que están ahí simplemente son un ejemplo, no quiere decir que esté así en este momento. La idea es que ustedes entiendan el concepto de la configuración de fechas para que sepan cuándo es considerada una tarea retrasada y cuánto tiempo de holgura tienen para entregar como máximo y justificadamente una tarea. La idea fundamental de explicar esto es que ustedes sepan que se ha considerado tiempos muy amplios de entrega de las tareas
justamente considerando la situación de tal vez falta de accesibilidad en un dispositivo móvil, en un computador o del mismo Internet, que en realidad nos puede fallar a todos. Con esas consideraciones hemos dado tiempos de holgura o tiempos de espera para la entrega de tareas bastante amplias para, de cierta manera, ayudarle al estudiante a que pueda cumplir con sus obligaciones de la mejor manera, ¿no? Haciendo alusión a eso, entonces vamos a explicar a qué se refiere cada una de estas fechas. Cuando hablamos de permitir entregas desde, aquí los estudiantes no podrán hacer entregas antes de esa fecha, entonces es importante que nos fijemos cuándo es esa fecha. Ya vamos a ver un ejercicio práctico. Cuando hablemos de la fecha de entrega, en cambio, esta es la fecha que configura el docente como la fecha única de entrega para el estudiante, es decir, la que hay que cumplir. Cuando hablamos de la fecha límite, este ya viene a ser el tiempo de holgura o de espera fuera de la fecha de entrega que ustedes tienen como plazo siempre y cuando esté configurado. Entonces, prácticamente lo que les da esta opción, o cuando configuramos esto como docentes, la idea es darles a ustedes también un espacio para que el sistema les permita seguir entregando las tareas. Una cosa es que les permita el sistema dependiendo de la fecha que hayamos configurado, y otra cosa es que el docente, obviamente, tiene la potestad de definir si esa tarea entra como atrasada, con algún tipo tal vez de sanción, menos un punto por la mitad de la nota y demás. Esa es la parte que hay que cuidar de su lado. Si existe una fecha límite de holgura, es netamente para las personas que con justificación válida puedan entregar justamente esas tareas de forma atrasada y que el sistema quede abierto por un lapso determinado de tiempo. Así funciona la configuración de la disponibilidad de fechas en relación a las actividades, cualquiera que ésta sea. Tarea, Wikiforo, ya lo habíamos señalado. Entonces, todo tiene una configuración y una planificación a las cuales ustedes les invito a estar atentos a esas configuraciones, a esas planificaciones y atentos a las fechas de apertura y cierre de cada una de esas tareas de forma tal que puedan cumplir con la planificación propuesta por el docente. Y si se llegara a dar el caso, no somos inflexibles en ningún sentido, todo lo contrario, se ha promulgado siempre la flexibilidad y el entender ciertas situaciones para entregar tareas atrasadas y que el sistema no se cierre y les permita hacer ustedes las entregas con los condicionamientos de los casos antes mencionados. Eso se refiere entonces a cómo estamos calendarizando las actividades. Obviamente y esencialmente ustedes podrán ver todo esto en las aulas virtuales de sus respectivos docentes. Cuando hablamos de las entregas, de las actividades de tareas, esta es una acción que ustedes ya tienen que realizar. ¿Ok? Entonces vamos a verlo igual en la plataforma cómo a ustedes se les va a visualizar. Aquí hablamos esencialmente de 3 pasos, ¿sí? El primero obviamente sería ingresar a la tarea, revisar la rúbrica adjunta o los detalles descritos por el docente y por último elaborar la tarea. Cuando ustedes terminan justamente dentro del plazo de elaboración de tarea, entonces ahí se procede con la agregación de la entrega. Voy a permitirme abrir justamente en tiempo real para que ustedes entiendan la dinámica del Moodle y qué van a visualizar ustedes para este efecto. Vamos a abrirlo desde cero. Un segundo, vamos a irlo abriendo. Ustedes ya van a tener disponible el link también para que sepan por dónde entrar, cómo loguearse. ¿Sí? Esencialmente esta es la página del Moodle de la Universidad Central del Ecuador. Cuando acceden ustedes, y la idea es que accedan por lo menos por primera vez para que el sistema lo reconozca y el docente no tenga dificultades en encontrarlos dentro del sistema. Se loguean con su nickname y su contraseña institucional, la misma que usan para el CIU, la misma que usan para el mail institucional. Eso no cambia. Lo único que cambia es que cuando se loguean, ingresan con su nickname. Accedemos. Aquí obviamente a ustedes les va a aparecer vacío. Yo tengo el rol de docente, por eso me asoma de esta manera. Vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico, como les decía. Para eso he pedido que me agreguen a un aula en calidad de estudiante para yo tener su visión como estudiantes. Déjenme, vamos a ingresar a esa aula. Es esta de acá. Yo estoy en esta aula en calidad de estudiante, por ende mi lista es de estudiante.
Si ustedes se fijan, esto es en la aula virtual de comunicación corporativa, es un ejemplo nada más que estamos tomando. Bueno, aquí la docente cargó cierta información, cierta gráfica y demás. Si yo voy hacia la unidad 1, esto es para ejemplificar. Miren, tenemos el tema 1 con su respectivo contenido, el tema 2 con su respectivo contenido, que puede ser, ya lo habíamos explicado, desde un video, un texto, un hipervínculo, un libro electrónico, cualquier forma que haya escogido el docente para mostrar sus contenidos. Y miren, pasamos a la segunda parte, que ya son las actividades propias del estudiante que tiene que realizar. Aquí se puede visualizar, miren, una tarea listado de variables de imagen corporativa. Yo estoy ahorita con el rol de estudiante. Si le doy clic con rol de estudiante, aquí la docente lo que ha hecho es especificar de qué se trata la tarea, es decir, está asociado a una rúbrica o a algunos criterios básicos que ella va a considerar el momento que realice la calificación de esta tarea. Entonces ustedes obviamente tendrán que leer muy a detalle todas las especificaciones para poder ejecutar esa tarea, y de hecho termina diciendo realizar este trabajo en Canva, tal como se muestra en el ejemplo a continuación, y ella se ha permitido colocar un ejemplo de lo que solicita en este detalle descrito, que a la larga para nosotros eso se considera la rúbrica sobre la cual nos vamos a basar para calificar su trabajo final, o en este caso su tarea final. Miren la forma en cómo les va a aparecer, tiene que ver con el estado de la entrega. Miren, estado de entrega, no entregado, estado de calificación sin calificar, fecha de entrega. Esto es lo que les indiqué que nosotros ya hemos configurado, y según la docente la fecha de entrega es del 26 de junio, 21 días de más, hasta el 26 de junio, perdón, y yo puedo agregar entonces la entrega. Entonces, como ven ustedes, automáticamente les está sumando el botón de agregar entrega. Si yo le doy clic en agregar, me sale para subir el archivo. Entonces yo voy a la pestañita de archivo, coloco seleccionar archivo e inmediatamente se dirigirá a mi ordenador principal para subir la tarea. Voy a escoger cualquier archivo. La idea esencial es que ustedes sepan que es bastante sencillo y bastante intuitivo el sistema cuando se trata de entregar tareas. Escogemos cualquiera para ejemplificar nada más. Escogemos desde el ordenador, subimos el archivo. Aquí Natalia seguramente colocó cierta especificación en el tipo de archivo que admite la tarea como tal. Entonces vamos a ver cuál es esa especificación. Aquí está, archivos tipo imagen. Es decir, que solo puedo cargar GIF, JPG y PNG. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de ubicar un archivo de esas características. Seleccionar archivo. Voy a buscar en cualquiera dentro de mi ordenador un JPG. Y aquí quedó. Subir este archivo. Ahí sí me aceptó. Entonces tengamos cuidado en qué tipos de archivos aceptados te configuró el docente para poder subir. En este caso solo admite estas 3 tipologías de archivos. Guardar, cambios y ya. Una vez que realizo esa acción, ya quedaría de esta manera, archivos enviados, y ya asomaría su archivo, el que seleccionaron o el que escogieron dentro de su ordenador. Por ende, ya se quedaría la entrega. ¿Puedo editarlo? Sí, puedo volver a corregir. Miren, puedo volver a entrar, editar y cambiar el archivo, o puedo simplemente, una vez que esté segura de que esa es la tarea, puedo enviar la tarea. Cuando coloqué enviar la tarea, a la docente ya le llega la notificación. Confirmar el envío. Confirmo que este trabajo es de elaborado propio, excepto aquellos. Bueno, estas son configuraciones propias de la asignatura. Yo puedo confirmar sin ningún problema y le doy continuar. Ahí ya quedó. Y si ustedes se fijan, acá arriba se activó una campanita automáticamente. Si yo le doy clic, me dice, usted ha realizado la entrega en la tarea 1, listado de variables de imagen corporativa. Es decir, a ustedes les llega una notificación automática de que la tarea ha sido entregada exitosamente. ¿Sí? Entonces, como ven, es bastante amigable, bastante intuitivo el sistema para lo que se refiere a entrega de tareas. Esas son las únicas cosas que ustedes deberían
saber en este sentido si vuelven a regresar y hacen el mismo ejercicio. Lo mismo aplica para el resto de tareas cuando se trata justamente de entregar un archivo. ¿Qué pasa? Y esto lo digo como una posibilidad. ¿Qué pasaría si ustedes en el momento de entregar una tarea X les sale un error en términos de el tamaño? Puede ser excesivo, ¿sí? De la tarea. Mi recomendación ahí, tanto para docentes como estudiantes, porque también nos tocó hacer la misma dinámica, es que ustedes creen usen el Google Drive o usen el OneDrive institucional, que también lo tenemos asociado en nuestro Outlook, y carguen ahí la tarea con la finalidad de que si excede el tamaño del archivo, ustedes simplemente en un Word adjunten la dirección del hipervínculo para que el docente lo pueda ver, ¿sí? Esa es una opción cuando exista problemas de capacidad en relación a la entrega. Si no, pues, y si les admite el sistema, no habría ningún problema, lo pueden dejar de esa forma. Ok, cerramos entonces con la parte de entrega de actividades o tareas. Ya sabemos cómo hacerlo, ingresamos a la tarea, revisamos con detalle, detenimiento, con atención la rúbrica o las indicaciones del docente, elaboramos la tarea y finalmente procedemos con la entrega. Como vemos, lo que sí te hace el sistema es notificarte que la entrega se realizó exitosamente. Vamos con el siguiente punto, la calendarización de clases virtuales. ¿Qué va a ocurrir en este proceso? Sabemos que estamos bastante complicados en términos de accesos, justamente, para lo cual se ha pensado en limitar el tiempo de espacios sincrónicos. Cuando hablo de sincrónico, ya lo vuelvo a repetir, se trata de tiempos reales, ¿no es cierto? Lo estoy conectando con alguien en tiempo real, estoy interactuando con alguien en tiempo real. Solo hay dos actividades en tiempo real. Una es lo que estamos haciendo en este momento, que cuenta como una videoconferencia, y la otra es el chat. Por ende, lo que se ha intentado hacer es disminuir la cantidad de actividades sincrónicas, es decir, en tiempo real, con el objetivo de que justamente atendiendo a que no todos los estudiantes tienen 100% en internet o 100% un computador o un dispositivo móvil, la mayor parte de las actividades en realidad van a ser asincrónicas. En ese sentido, las clases virtuales se han limitado, ¿ok? Entonces, una vez recibido el horario de clases, que ustedes siempre lo conocen, pueden descargar inclusive de SIU, el docente lo que hará es definir qué día de la semana y la hora en que va a realizar la videoconferencia con ustedes, como le indica, una vez por semana y por curso. La duración de la clase virtual está programada entre 45 y 60 minutos. Esto no es una camisa de fuerza. Esta es la base, es decir, la base fundamental es un encuentro virtual por paralelo y por paralelo esencialmente, ¿no? Pero sí se puede, lo que sí puede hacer el docente es que si tiene dos días en la semana con el curso, sí puede hacer hasta 2 encuentros y también una tutoría adicional que puede ser un chat, ¿ok? La mínima es una vez y la máxima 2 veces en clases virtuales. En este ejemplo, lo que hemos realizado es, por ejemplo, con el sexto D, en este horario de clases tenemos los días martes y miércoles, como ustedes saben, las 4 horas de las cuales el docente podrá impartir a lo mucho 2, es decir, el 50% de sus horas. En este caso, en el ejemplo, aplicamos una sola hora y tendrá que informar al estudiante mediante la plataforma o enviándoles un comunicado o enviándoles un archivo con la indicación específica del horario de las clases, los días y las horas que se va a conectar específicamente con ese curso. Lo ideal es que el docente les haga llegar a ustedes la programación de todo el semestre, porque ya sabemos y asumimos que desde el día de ayer ya es público el calendario académico que tiene la Universidad Central y nos hemos justamente ajustado a ese nuevo calendario, esa nueva realidad, ¿sí? Y por ende ya tenemos un calendario específico por cada una de las asignaturas y cada uno de los paralelos. Esta es una información que ustedes la van a recibir. Y les voy a dar un ejemplo. En mi caso con mis aulas, que de hecho he tratado de compartirlo con el resto de compañeros para que lo hagan de la misma manera. Para las clases virtuales es importante y esencial tener ciertas pautas de comportamiento y ciertas
cosas que conocer antes de entrar. Lo primero que hay que aclarar, y ya lo habíamos visto en la funcionalidad y uso de las plataformas, es que las clases virtuales van a ser dadas por Microsoft Teams. Entonces, lo lógico es que ustedes, previo al inicio de clases, la recomendación es que ustedes ya tengan descargada la aplicación, ya sea para PC o sea para dispositivo móvil. Es válido porque el Teams se puede descargar en los dos tipos de dispositivos. Aquí yo me he permitido dar ciertas pautas antes del inicio de una clase interactiva o una videoconferencia que incluye lo que les acabo de decir. E incluso ya doy unas indicaciones e instrucciones alrededor de cómo ingresar al Microsoft Teams puntualmente a la sala de reuniones de la materia en cuestión, ¿sí? Y también está ya asociado, como ustedes podrán ver, el calendario de videoconferencias de la semana 1 hasta la semana 16 que va a durar este semestre, ¿sí? Con la hora y el día específico de encuentro con cada uno de los cursos. Creo que esto es una parte importante que mostrar. Y adicionalmente también tenemos el calendario general de actividades que ya lo tiene difundido la dirección de carrera, particularmente para Faxo, ¿no? Entonces también existe esto para su conocimiento, para que sepan cuándo se va a desarrollar las actividades. Y en mi caso, como les había dicho, y esto es netamente un ejemplo, esto es adaptable a cada uno de los compañeros en sus respectivas materias. Yo, por ejemplo, he programado ya dos videoconferencias, entre comillas, donde voy a desarrollar o aplicar un cuestionario en función de la unidad 1 y 2, de la unidad 3 y 4, para luego posteriormente tomar acumulado, por ejemplo, un examen. Pero eso tiene que estar ya planificado para que ustedes como estudiantes sepan y se programen también dentro de sus actividades diarias que tienen previsto algunas actividades específicas. ¿Ok? Regreso entonces a lo que estábamos. Eso responde al tema de la calendarización de las clases virtuales. Como sexto punto tenemos el acceso a lo que es las aulas virtuales y al Microsoft Teams. Ustedes dirán entonces cómo accedemos. La primera parte ya fue explicada. Vamos a tratar de sintetizar. Para poder acceder al aula virtual, el estudiante debe, primero, lo que ya les había dicho, loguearse por primera vez en Moodle accediendo al siguiente link. Lo vamos a dejar colgado también por el chat, con su user, que sería el nickname, solamente el nickname. La contraseña ya lo habíamos dicho, la institucional que ustedes manejan tanto para el mail como para el SUD. Y aquí el llamado de atención o la nota sería que si el estudiante no se loguea por lo menos por primera vez en el Moodle, es imposible que el sistema lo reconozca o lo visualice. Y cuando el docente trate de añadirle a su aula virtual, por ejemplo, manualmente, tal vez no lo encuentre. Entonces, aquí lo que tiene que hacer el estudiante es loguearse por primera vez en la plataforma UVirtual UCE. El docente tiene dos opciones para dar acceso a sus estudiantes al aula virtual. La primera es inscribirlo directamente. Vuelvo e insisto, si el estudiante no se ha logueado por primera vez, es imposible que lo reconozca el sistema, por ende técnicamente el docente no podría agregarle a su aula virtual. Y una segunda forma de agregar el docente a un estudiante a su aula virtual tiene que ver con que él te puede compartir mediante el correo electrónico la contraseña o la clave de matriculación para que ustedes se automatriculen. También lo vamos a hacer ese proceso en este momento para que lo tengan claro. Lo mismo aplica para Microsoft Teams. Vamos a hacerlo tanto para Moodle como Microsoft Teams. Yo estoy diciendo que el docente te puede enviar un correo electrónico y seguramente lo hagan el lunes en la mañana, en el transcurso de la mañana, con un código o una contraseña específica, tanto para Moodle como para Microsoft Teams. Vamos con el ejemplo entonces. He pedido igual a uno de mis colegas que me envíen un mail indicando esta información. Entonces, mira, aquí está el docente Humberto Cuesta, que me dice, la asignatura es la metodologías de investigación de la comunicación, es decir, así se llama el aula virtual. El paralelo quinto C, la clave de acceso Moodle es metodología, todo con mayúsculas, y el código de acceso a Teams me lo deja aquí escrito, que tranquilamente lo puedo copiar. Vamos a ingresar primero a matricularnos o a darnos el acceso a la materia de metodologías de investigación de Humberto Cuesta por Moodle. Hacemos el mismo procedimiento, entonces me voy a ir por el aula virtual
Voy a hacerlo otra vez desde cero, simplemente para que ustedes se fijen, ¿ok? No está por demás volver a repetir. Esto es nuevo para todos, sin embargo, la idea es aprenderlo. Accedemos con nuestro nickname y nuestra clave y nuestra contraseña institucional. Vamos a ir al área personal. En el área personal se muestran todos estos. Lo que yo voy a hacer es ir al inicio del sitio, ¿sí? Voy a ir a la parte de grado, periodo académico 2020-2020. Esto es bastante intuitivo, como podrán darse cuenta, es ir simplemente desplegando las opciones. Sí, y aquí ya puedo de una buscar el curso, entonces podría digitar metodologías, que así se llamaba la materia del compañero, y buscarla. Aquí me arrojó el de toda la universidad, pero podría hacerlo más simple. Miren, aquí tengo dos resultados de búsqueda, porque está cargada toda la universidad, por eso es institucional justamente. Pero la idea también sería buscarle el nombre del docente como tal, ¿no? Aquí está, de hecho, mis aulas del monitoreo, el piano. Déjenme entrar de una vez, vamos a ir, y tal vez esa sería la recomendación, porque aquí está alojado todo la universidad. Vamos a ir al área personal, vamos a ir a Faxo directamente para hacerlo más simple nada más. Inicio del sitio, vamos de nuevo, grado, periodo 2020-2020. Para no irme por toda la universidad, voy a escoger netamente Faxo, porque ya me di cuenta que hay un montón ahorita de aulas virtuales. Vamos a escoger la Facultad de Comunicación Social, a desplegarla. Modalidad presencial, carrera de Comunicación Social. Y en el caso que había indicado el compañero, la materia es de quinto semestre. Y aquí les sale todas, miren, las materias de quinto semestre. Nos buscamos la del compañero, que era metodologías de investigación. Este es de Moncada, este es de Torres, este es de Rivas, ver todas. Vamos a ir buscando teoría social. Tal vez esta es la parte un poquito más larga, ¿no? Sin embargo, no es imposible para tratar de ubicarla nada más. Aquí está. Metodologías de investigación, profesor Germán Humberto Cuesta. En esta parte de aquí les pide la clave de matriculación, que en el caso del compañero había notificado que la clave de matriculación era metodología, todo con mayúsculas y unido, ¿no? Vamos a digitar esa clave de matriculación y colocamos matricularme. Como ustedes ven, automáticamente ingresamos a metodologías de investigación de la comunicación del compañero Humberto Cuesta. De esta manera están dadas las aulas, como ustedes podrán darse cuenta. Cada uno de los docentes, obviamente, con su propio estilo y demás, ha tratado de dinamizar y ser bastante interactivos en todos los contenidos de su asignatura, y al igual que las tareas que proponen en cada una de ellas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, son cosas bastante guiadas, bastante ordenadas en muchos de los casos, de tal manera que es una forma de visualizar el aula muy amigable, muy navegable, y todas las indicaciones del caso, los compañeros docentes sí se han dado el trabajo de detallarlas para que ustedes no tengan mayor problemática en la identificación o la especificación de sus actividades a realizar. De esa manera, entonces, ingresaríamos al Moodle, ¿no? Vamos a, repito nada más, la parte de esta indicación. Vamos por el inicio del sitio, ubicamos la Facultad de Comunicación Social por la parte de grado y buscamos el semestre correspondiente, y ahí aparecerán todas las asignaturas correspondientes, incluyendo el nombre del docente a cargo. Una vez que ya ubiquen el aula, entonces ahí sí proceden con digitar la clave de matriculación para que puedan ingresar. Esa es una forma para ingresar al Moodle. Para el Teams también nos pasó el dato Humberto, entonces vamos a entrar ahora a Teams a hacer el mismo ejercicio. Voy a entrar a Teams.
Perdón, se me activó el Siri. El Teams, si una vez que ustedes ya se lo descarguen como aplicación a su PC, no es gratuito, ojo, esto ya es licencia también pagada por la Universidad Central, por lo tanto funciona y se loguean exactamente como en el Moodle, es decir, con sus mismas credenciales institucionales. Voy a salirme y empezar de cero para que vean cómo se realiza nada más, porque yo ya lo tenía abierto. Vamos a ir por el Microsoft Teams. Perfecto, voy a abrirlo otra vez. Tengo el Microsoft Teams descargado en mi computador. Ojo que el Microsoft Teams pueden usarlo también desde el Outlook, pero en Internet, en web, pero existe mucho riesgo de que se les caiga todo el tiempo. Lo ideal es descargarse la aplicación al PC o al móvil. Miren, ya tengo aquí, lo primero que me pide es iniciar sesión. Aquí sí se loguean con su mail institucional. dg20.uce.edu.es, iniciar sesión. Aquí les va a pedir otra vez la contraseña, miren, la contraseña es la que siempre ustedes usan tanto para su como para su correo institucional. Está ingresando al Microsoft Teams y recordemos que lo que había puesto el compañero es que existe un código de acceso a Teams también y nos colocó aquí esta contraseña que me la voy a copiar de una vez para ganar tiempo. Se está abriendo entonces el Microsoft Teams, como podrán darse cuenta. Obviamente yo ya tengo aquí algunas aulas, como podrán darse cuenta, son mías. En su caso, esto tal vez aparece vacío en un inicio, los que aún no han usado todavía la plataforma. El paso es el siguiente, vamos a equipos, en la parte izquierda, vamos a unirse a un equipo o crear uno. Y aquí les da dos opciones, o crear un equipo o unirse a un equipo con código. Voy a aplicar unirme a un equipo con código porque eso es lo que generaron los docentes para que ustedes puedan unirse a este. Recuerden que yo ya le había dado a copiar. Le pongo lo dictado por el compañero y pongo unirse al equipo. Unirse a un equipo con código y me está dirigiendo hacia esa sala. Como podrán darse cuenta, yo ya estoy dentro del equipo de Humberto Cuesta de Metodologías Quinto C. Esa sería la forma entonces como nos damos el acceso, porque esto sí es nos damos el acceso, nos automatriculamos tanto en Moodle como en Microsoft Teams. ¿Ok? Quedó, creo que solventada bien esa parte. Las dos formas que tiene el docente. También puede darse el caso de que si ustedes entrando en Moodle ya ven aulas, es porque el docente les inscribió manualmente. La mayor parte de docentes entiendo que va a hacer un código de acceso tal cual acabo de hacer el ejercicio con Humberto, es decir, todos van a recibir en sus correos electrónicos una clave de matriculación para Moodle y un código de acceso para Teams. Esas serían esencialmente las dos plataformas que vamos a utilizar para estar en contacto con ustedes. Vamos con la séptima parte que tiene que ver con la evaluación y el cómputo de notas. Como ya es de su conocimiento, al menos de la mayoría de estudiantes, este semestre se nos ha solicitado, de acuerdo justamente a los lineamientos, en que las notas tienen que ponderarse en 3 categorías o indicadores principales. ¿Cuáles son estos indicadores? Hablamos de la evaluación formativa de aprendizaje de actividades colaborativas, es decir, la actividad grupal. Hablamos de un segundo indicador que tiene que ver con la evaluación formativa de trabajo individual y hablamos de la evaluación sumativa final. Son 3 que todas las notas que ustedes vean en el aula virtual van a estar calificadas sobre 20 puntos. Lo que hace el sistema automáticamente es ponderarte estas notas y darles el peso según esta tabla, ¿no? Entonces asumimos que en realidad el trabajo individual y la evaluación sumativa tienen un peso de 35% respectivamente. Y lo grupal se asume un 30%. La ponderación va de 6, 7, 7 hasta completar los 20 puntos para aprobar. A la larga en el SIU, nosotros vamos a tener que subir 3 notas en el semestre, más bien dicho, una sola vez vamos a ingresar la nota en el SIU,
pero 3 notas, es decir, la nota de las actividades grupales, la nota de las actividades individuales y la nota de la evaluación sumativa final. Esto no quiere decir que se realizan varias actividades durante el semestre. Por ejemplo, cuando se trata de la evaluación formativa individual, esto implica una consulta, una tarea tipo ensayo y demás. Es decir, dentro de esa categoría pueden existir varios ítems de calificación que componen el 20 o que me permitirán componer la nota de 20 puntos. Vamos a explicarlo también en el Moodle para que ustedes visualmente lo puedan entender de mejor manera. Cuando hablamos de la evaluación de trabajo individual, implica también puede ser un ensayo, una tarea, va a depender cómo el docente haya configurado la tarea. Ojo, por ejemplo, en los grupales sí puede entrar la mayor cantidad de talleres o wikis, que por lo general son actividades que sí se pueden realizar en grupo, en plataformas y demás, e incluso interactuando dentro de la misma plataforma Moodle. Y la evaluación final sumativa no necesariamente es un examen solo de reactivos. Existen metodologías y formas de evaluación que va a variar de docente a docente. Habrá docentes que en lugar de un examen final, hagan un proyecto final, hagan un trabajo final o hagan una forma mixta de evaluar a ese estudiante. Es decir, puede decir, el 50% de la nota es de examen, reactivos, y el otro 50% de la nota puede ser un proyecto o un trabajo, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, dentro de estas categorías es donde debe clasificarse los ítems de calificación a considerar. ¿Cómo se visualiza esto dentro del Moodle? Y eso ya va netamente informativo para los docentes, pero no está por demás que ustedes lo conozcan para que sepan cómo se está calculando automáticamente sus notas. Ya lo había dicho, esto es un tema de configuración para que automáticamente ustedes empiecen a obtener sus calificaciones. Si ustedes se dan cuenta que tenemos el librito de calificaciones y lo vamos a ver todos, y aquí está la parte que les acabo de indicar. En este librito de calificaciones, el docente va a empezar, obviamente, una vez que empiece a recibir tareas, a calificarlas todas absolutamente sobre 20. Es por eso que ustedes ven aquí la calificación máxima sobre 20. Y aquí ya se cumple la parte de la ponderación ligada al 30, 35 y 35% respectivamente. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema? Todas las actividades, foros, chats, ensayos, tareas, wikis, lo que ya habíamos mencionado, tienen que clasificarse dentro de las 3 categorías de evaluación. Entonces tenemos la evaluación formativa grupal y en mi caso tengo 2 actividades de evaluación formativa grupal, el taller grupal de análisis de crisis y un wiki grupal. Entonces tengo 2 categorías, es decir, tengo 2 notas, 2 ítems de calificación a ser promediados para esta categoría, en particular para obtener los 6 puntos que equivale al 30% de la nota. La evaluación formativa individual, en este caso, por ejemplo, hay una prueba parcial de la unidad 1 y 2, obviamente faltaría la prueba parcial de la unidad 3 y 4, tenemos una tarea 1 ensayo, una tarea 2 consulta, es decir, aquí por el momento se promediarían 3 ítems de calificación sobre 20 para obtener los 7 puntos a los que equivale la ponderación del 35% de la nota. Y por último tenemos la evaluación sumativa final, que en mi caso corresponde a un examen final netamente. Ojo que aquí también puede haber un proyecto, un trabajo final a computarse. Eso ya depende de cada uno de los docentes y de las asignaturas, de hecho, del tipo de asignatura, para definir cuál sería una evaluación sumativa final. En mi caso, cuando se trata de teoría, por lo general, yo sí aplico netamente examen, entonces por eso coloqué el examen final como única nota para obtener el último 35% correspondiente a 7 puntos. De esta manera, si ustedes se fijan, completamos entonces los 20 puntos, tal cual el cuadrito indicado en el point, y la ponderación respectiva. Vamos a regresar a la presentación. Entonces, así se computarían sus notas. Nosotros tenemos la responsabilidad de registrarlo tanto en el Moodle para que ustedes ya vayan atando un poquito de cuánto es su cómputo. Vamos a ir trabajando eso paulatinamente. Hay fechas de entrega, obviamente, de notas. Hay fechas de cómo vamos a ir calificando sus trabajos paulatinamente conforme vayamos avanzando el semestre. Y por último, hay fechas límites también de que estas mismas notas ya sean cargadas al CIU.
¿ok? Para que de esa manera ustedes tengan el resultado final y la sumatoria final de sus evaluaciones. Son los 7 puntos tratados. Espero haber resuelto la mayor parte de dudas y no está por demás, me permití colocar puntos importantes que me parece mencionarlos o oportunamente mencionarlos. Hablo de, siempre es importante la actitud, la predisposición, el respeto para con los docentes y para con sus compañeros, el respeto en las intervenciones e interacciones en plataformas y otros espacios virtuales es esencial. El docente, como les había dicho, si bien la mínima es un encuentro virtual, sí puede realizar una tutoría dentro de su mismo horario de clases, a pesar que no es lo ideal, y en algunos casos, por ejemplo, cuando se trata de materias de la malla no vigente, tenemos previsto realizar tutorías a mediodía para no interrumpir ninguna otra actividad con ningún otro docente. Puede ser de 1 a 3 de la tarde, cualquier día de la semana. Sí lo puede hacer un docente y dejarlo a ustedes visualmente indicado para que sepan cuándo su docente va a estar conectado en Teams o en un chat de Moodle, ¿sí? Entonces, como ven, ustedes pueden haber varias opciones de interacción. Les invito a estar atentos a la planificación de sus docentes y hacia los medios o canales que ellos hayan escogido para comunicarse con ustedes. Un cuarto punto importante a señalar es que las actividades para los estudiantes obviamente se han pensado lo menos cargado posible, cuidando justamente la calidad de la enseñanza uno y la limitación que la mayor parte de estudiantes conocemos que la tienen respecto justamente a las herramientas tecnológicas. Es por eso que las actividades sincrónicas son mínimas en relación a las actividades asincrónicas, donde ya es prácticamente la ejecución de actividades y tareas específicas. Eso es lo que les podría compartir. Alejandra, no sé si podemos ya empezar con preguntas. Sí, te agradecemos mucho, Diana, por tu valiosa intervención y sobre todo para facilitar el uso y acceso a estas nuevas plataformas. Todas y todos en un nuevo momento de la universidad haciendo los esfuerzos necesarios para, en la medida posible, llevar a cabo este proceso de aprendizaje. Tenemos algunas preguntas y en este momento vamos a pasar a las rondas de preguntas que nuestros participantes realizaron a lo largo de tu intervención. Si alguna persona más desea hacerlo, puede aún hacerlas a través del panel de preguntas o a través del chat. Daniela Guano nos pregunta, ¿qué son y cómo funcionarán las horas PAE? Ok. Bien, las horas PAE en realidad prácticamente está asociado a la nueva malla. Se traduce en un resultado final relacionado con la práctica en sí de ciertas materias, ¿ok? ¿Cómo se van a aplicar estas horas PAE? En Faxo es mucho más fácil la aplicación de las horas PAE porque a la larga lo que se trata es de demostrar en un producto final lo que el alumno aprendió. Por lo general, estas actividades de horas PAE se pueden asociar, y te pongo un ejemplo, que si se trata de una materia bastante técnica como audiovisual, se supone que tú estás aprendiendo a hacer audiovisuales y aplicar ciertas técnicas y herramientas, ¿ok? El resultado final o el producto final que se obtiene a la final va a ser un producto comunicacional visual o audiovisual justamente. Ese resultado es el que se plasma, entre comillas, en horas, pero el resultado final del aprendizaje es el producto final que entrega el estudiante, justamente producto de esa enseñanza teórica y práctica que hace con la guía del docente, ¿ok? Entonces, el resultado final de esas horas PAE se traduce en un producto final, ¿ok? Para cada una de las asignaturas obviamente va a ser diferente. Pues yo hablo desde mi asignatura, por ejemplo, tengo metodologías cuantitativas, ¿ok? Metodologías cuantitativas suena bastante complejo, pero a la larga hablamos de una estadística básica, de diagnóstico y de manejo de datos, ¿ok? Entonces, mi resultado final podría ser pedirle al estudiante que tome una base de datos del INEC y haga un análisis de interpretación de datos y lo plasme en, qué sé yo, en gráficos estadísticos y haga una interpretación de ellos. Ese es mi resultado final. Ahí respondería yo el tema de horas PAE de práctica, donde el estudiante efectivamente aprendió a diagnosticar, aprendió a bajar los datos, aprendió a
a sistematizar los datos y a interpretarlos. Entonces, esa conjugación de esos 4 elementos me da un producto final como lo que yo estoy solicitando, que es un informe alrededor de una temática específica sobre ciertos datos sociales, por dar un ejemplo. No sé si respondí la pregunta. Gisela Grijalva nos pregunta, ¿el Teams está en el correo institucional o es necesario descargar? Es 100% necesario descargarlo. Si no lo descargas y lo usas desde el correo institucional o desde el Outlook, se te pueden bloquear ciertas opciones como el chat y como el abrirte la cámara web y demás. Tal vez no puedas interactuar al 100% con tu docente de la materia ni con tus compañeros. Lo ideal es bajarte y descargarte la aplicación en tu PC o en tu dispositivo móvil. Ok, gracias. Raúl Ramírez nos pregunta, Diana, buenas tardes. ¿Qué requisitos necesitan las computadoras o los celulares para que funcione bien el Teams? Mira, en realidad la experiencia que hemos tenido ya de 2 meses y medio, ya hemos trabajado las capacitaciones con los docentes mediante Teams, no hemos tenido mayor novedad. ¿Qué característica técnica se ha evidenciado? Tal vez la capacidad de memoria del computador, ¿sí? Teams es una herramienta, sí es pesada, ¿sí? Lo que implica que tu computador, incluso si estás haciendo una actividad dentro del Teams, por ejemplo, una videoconferencia o una tutoría con tu docente, sí se puede llegar a caer si tienes a la par abierta muchas cosas más realizando al mismo tiempo. Obviamente la característica técnicamente en sí no te podría explicar. Lo que te puedo decir es que debes tener una capacidad un poco amplia, libre en tu computador para poder descargar la aplicación y poder utilizarlo al 100%. Y obviamente, si bien nosotros no decidimos estar en estas circunstancias, ni docentes ni alumnos, lastimosamente hay que adaptarnos a lo que hay con lo que tenemos y obviamente si está en la medida de tus posibilidades contar justamente con la cámara y un micrófono, está bien. Y si no, simplemente usar la misma, incorporada la misma cámara, el mismo micrófono dentro del PC también está bien. Son esencialmente necesarios para la dinámica que estamos buscando, pero recordemos, el tema de las videoconferencias y los encuentros virtuales en realidad van a ser mínimos según la programación que cada uno de nosotros estamos considerando. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y esto es referente a las tareas. Luis Velastegui, ¿es decir que pueden ser 4 tareas individuales como una sola? Sí, en realidad ya va a depender mucho del docente. La idea esencial es que no se sobrecargue. Entonces, lo lógico es que existen 1 o 2 tareas por unidad, por ejemplo, ¿sí? O es más, por semana. Yo pondría 1 y me quedaría con 4 tareas por unidad, que se estima que una unidad más o menos dure 4 semanas. Al menos la unidad 1 y 2, acorde al calendario que nos acaban de compartir, duran 4 semanas. Entonces, lo ideal es que tú hagas una tareita semanalmente. Obviamente habrá casos en que te pongan tal vez 2 tareas semanalmente. La idea y lo que hemos tratado de cuidar es que esas tareas específicas no sean muy extensas o no impliquen mayor grado de complejidad para que tú puedas desarrollarlo en un tiempo prudente. Gracias. Gracias, Diana. Kevin Sari nos pregunta, ¿el sílabo dónde lo encontramos? El sílabo tiene la responsabilidad, todos los docentes, y me voy a permitir. No sé si sigo compartiendo pantalla, disculpa, Alejandra. Sí, Diana, sí, Ya. sigues compartiendo. Gracias. En la primera parte, Kevin, todos los docentes van a cargar su sílabo, tal vez no así como yo lo tengo, pero está visualmente colocado tanto el archivo como una pequeña descripción del mismo. Todos los docentes tienen cargado el sílabo en la plataforma como parte de los contenidos. Gracias. Listo. Tenemos la pregunta de que ya te realices. Andrea Aguirre, disculpen, ¿podrían enviar estas diapositivas del correo para poder revisarlas después? A su vez, también tenemos una pregunta de Jocelyn.
Muchas gracias, muy completo. Hoy va a existir otro día para este webinar. Nada más de informarle a las y los estudiantes que precisamente este webinar va a ser subido a nuestras redes sociales y a las plataformas de Faxo para que lo puedan revisar una vez más o compartir con sus compañeras y compañeros y puedan tener a la mano. Pamela Altamirano nos pregunta, ¿tendremos la opción de grabar las clases? Ya. La alternativa de grabar las clases en realidad corre por cuenta del docente. Tú sabes que justamente por un tema de legalidad incluso, no puedes grabar algo sin que tengas el permiso de los participantes. Acá hay dos cosas que considerar. Uno es grabarte justamente en la clase. Existe la opción para los docentes de que puedan dejar grabadas las clases y colgadas y disponibles para que los estudiantes que no pudieron conectarse en tiempo real puedan verlo en diferido y tengan disponible justamente la clase en la plataforma o en el Teams. De hecho, cuando tú acabas, y simplemente para ejemplificar, yo tengo un equipo aquí de capacitación de docentes. Voy a dar el ejemplo. Cuando uno da una capacitación en Teams, o más bien dicho, una clase virtual en Teams, lo que hace la plataforma es dejar colgado, les voy a indicar cómo les va a aparecer. Una vez culminada la clase, se queda colgado y disponible aquí la reunión para ser visualizada posteriormente. Esta, como les digo, esta es en realidad el derecho o más bien dicho, la decisión del docente el grabar o no la clase. Si ustedes le piden comedidamente al docente que se grabe para que quede a disposición para los estudiantes que no lograron conectarse en tiempo real, es factible, ¿sí? La mayor parte de docentes, créanlo, lo va a realizar. Habrán casos excepcionales que tal vez no y tal vez ustedes tengan que pedirle de favor al docente que les colabore con esa grabación. No es mandatorio ni obligatorio, pero sí es una opción que quedó abierta para los compañeros el dejar la clase grabada para que posteriormente ustedes la puedan ver en diferido. Gracias. Listo. Rosa Mosquera, buenas tardes, magíster. La pregunta sería, ¿las videoconferencias con los docentes no serían en todas sus clases y en los horarios establecidos cuando nos matriculamos, como si estuviéramos de manera presencial, pero ahora sería virtual? No es al 100%. De hecho, la disposición de HCU implica que solo te puedas conectar máximo 2 horas en la semana. Y cuando digo 2 horas, me refiero a la hora, no a las horas que estamos acostumbrados. Recuerden que nuestra hora por lo general son 2 horas, son 120 minutos, ¿sí? Pero en este caso la restricción es que la hora virtual dure de 45 máximo 60 minutos y el máximo solo son 2 encuentros por semana dentro del horario de clases. El docente tiene la responsabilidad de respetar su horario de clases y planificar los encuentros virtuales solo dentro de su horario. Es por eso que el ejemplo que les había colocado aquí tiene que ver con un horario real. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia, perdón, va martes y miércoles con el sexto D, pero yo solo voy a dar 1 hora, miren, el primer mes, de la semana 1 a la semana 4, yo solo voy a dar 1 hora de clases de 7 a 8 de la noche, y si ustedes se fijan, mi horario está de 7 a 9 de la noche. Yo estoy cumpliendo porque no me estoy saliendo del horario. Lo mismo van a hacer mis compañeros. La única diferencia es que no te puedes conectar 4 horas de la semana, 2 días diferentes, porque justamente atendiendo esta limitación de todos los estudiantes, no es factible estar 4 horas frente a un computador con un grupo extensivo de estudiantes, porque conocemos una de las limitaciones tanto del estudiante y créanme que a veces también limitaciones de los docentes también. Así que lo factible que se vio es mínimo 2 horas, es decir, el 50% de las horas dedicado a encuentros virtuales en tiempo real. Gracias, Diana. Alejandra Parra nos pregunta, ¿cuál será la nueva modalidad en cuanto al registro de asistencias? El registro de asistencias no es obligatorio para este semestre. El registro de asistencias no es determinante el momento de la evaluación final para el estudiante, pero para el docente lo que nos va a servir en realidad es para identificar si existe participación, interés. De cierta manera sí nos va a ayudar a medir un poco
si existe afluencia en las clases, si en realidad tenemos estudiantes limitados en términos de acceso para asistir a una conferencia virtual. Entonces, no va a existir ese registro, no va a ser un determinante la asistencia para que tú puedas pasar de semestre, pero es un parámetro que el docente también se guarda para evaluarte el momento que si, qué sé yo, si te pasa algo a ti con alguna nota, y tal vez el docente en realidad evidencia que tú estás participando lo que más puedes y por A por B te pasó algo, pues lo lógico es que también te dé la opción de ayudarte, ¿no? Porque ve el interés y la motivación que tú tienes en asistir a las clases, que no necesariamente responde a, que a veces sí responde a un tema técnico, pero muchas veces también conocemos que es el interés y la voluntad del estudiante en participar en ello. Pero para responder tu pregunta, la asistencia no será considerada como un determinante de la evaluación final. Gracias, Diana. David Alejandro Velasco nos pregunta, ¿es obligación del docente matricularnos en el aula virtual o del estudiante? ¿Y cuándo tenemos este registro? Buena tarde. Gracias. En realidad el tema no es obligación del docente matricularte, la obligación en realidad del docente es darte todas las opciones para que tú también puedas acceder. Lo lógico es también que en realidad el interesado en acceder a las clases y al contenido virtual es el estudiante. Entonces, yo quisiera no utilizar el término obligación de nadie. Yo creo que es corresponsabilidad tanto del docente y el estudiante saber cómo acceder a la información en el caso del estudiante y en el caso del docente el interés de compartir sus contenidos. Es por eso que uno de los puntos que se trató justamente está ligado a cómo el estudiante accede y qué hace el docente para que el estudiante acceda. Entonces, por ejemplo, su responsabilidad como estudiante en este momento, si es entrar, como habíamos mencionado acá, entrar y loguearse en esta dirección, ¿sí? Con su NIC y con su password o contraseña institucional para que por lo menos el sistema sí te reconozca. Si le dejas la responsabilidad de ser el docente, capaz que el docente se olvida. Recuerda que el docente, si ustedes también tienen 7, 8 materias de la par, el docente tiene 150 o 200 estudiantes en promedio. Entonces es muy difícil que estemos pendientes de casos bien particulares. Es por eso también el objetivo de este tipo de inducciones, para ayudarles también a ustedes a conocer qué estamos haciendo y cómo ustedes también pueden acceder tanto a Moodle como a Teams una vez que nosotros compartamos la información. Gracias. Gracias, Diana. Precisamente Erika Viracocha tiene una pregunta con respecto a eso. Dice, disculpen, acabo de revisar Moodle y los cursos que me matriculé ya está para matricularse sin necesidad de un código, pero aún no me ha llegado ningún correo todavía. ¿Tendré que esperar al correo? Si ya te aparecen los cursos, en realidad aquí lo que sucedió es que el docente te inscribió él directamente y ya tienes acceso a ellos. Entonces, si ya tienes el curso, no habría necesidad de esperar ningún correo. Por eso dije que el docente tiene dos formas de inscribirte. Aquí te habla de el inscribirte directamente, que seguramente eso es lo que hizo el docente contigo, ya le dio acceso ya te dio acceso a sus aulas. O la otra es que el docente mediante correo electrónico te envíe la clave. En este caso, el docente aplicó la primera. Gracias. Listo. El tema de asistencias ya fue resuelto. José Cedeño nos pregunta, ¿se llegaría a realizar clases presenciales? Y si es así, ¿cuándo sería una fecha tentativa? Desconocemos sobre ese tema. En realidad, la idea principal es que este semestre se realice mitad virtual y retornar a la presencial. Sin embargo, este dato no se puede confirmar debido a que estamos sujetos al comportamiento de la pandemia y es un nivel de incertidumbre tan alto que la decisión que se ata a ello no puede ser dado con una fecha ni siquiera tentativa. La verdad, yo no me atrevería a darte una fecha tentativa tampoco. Listo. Erika Adrián nos pregunta el tema de cómo manejar Photoshop, Audition y Premiere si no cuenta con los adobes necesarios. Mira, de ley van a haber limitaciones técnicas. Estamos muy conscientes de que existe, de hecho, una de las partes de la encuesta que realizó The TICS hace algún tiempo tiene que ver con el acceso a herramientas multimedia.
propio de la carrera de comunicación justamente es el desarrollo de estas herramientas, ¿no? Hay materias netamente prácticas que implican el uso de laboratorios, ¿sí? Para proceder justamente a lo que tú me dices. ¿Qué pasa si yo no tengo el Adobe comprado, no tengo en mi casa y demás? Créeme que eso ya lo consideró el docente y seguramente no tenga previsto realizar ninguna tarea ni ninguna práctica que te implique a ti tener este tipo de herramientas muy técnicas en tu casa. O sea, eso sería bastante ilógico. Lo que sí se tiene previsto, y tal vez esto se complementa con el tema de las horas PAE, es que sí existe la posibilidad de que los docentes ¿cómo les digo?, se justifiquen para no dar cierta parte del desarrollo de su cátedra a manera virtual y lo dejen para la presencial, si es que retornamos, ojo. Y lo que implicaría es inclusive una planificación de un periodo académico extraordinario para complementar esta fase. Gracias. Gracias, Diana. Andrea Aguirre nos pregunta, ¿nosotros como estudiantes podemos agregar a otros estudiantes en los cursos de los que formamos parte? No, no pueden agregar. El único que tiene la potestad es el docente, justamente por su rol de docente. Como ustedes ingresan tanto a Teams como a Moodle con rol de estudiantes, ustedes solo son netamente escuchas o interactivos, pero no pueden agregar a nadie. Y listo, ya para ir terminando con esta intervención y las preguntas, nos han solicitado que se pueda explicar la herramienta Wikix que mencionó de manera No. breve. Tranquilo, el tema del wiki es bastante simple. En realidad no quisiera anticiparme porque habrá docentes que usen el wiki y habrá docentes que no. Yo en lo personal no lo utilizo. Va a depender mucho de la dinámica de la materia. Hay docentes que utilizan esto muy interactivamente y lo que se trata es de una página web interna que la construyen entre todos. Inclusive tú puedes hacer hipervínculos internos a la página de videos, de blogs y lo que sea y empezar a construir tu propia página web. De eso se trata básicamente un wiki. Sin embargo, el docente en cuestión, el que utiliza esta herramienta o esta actividad, seguramente te explicará de qué se trata antes de solicitarte realizar esta actividad. Listo, Diana, muchas gracias. Tenemos una última pregunta, quizás pueda responderle. Creo que esto es más competencia de dirección de carrera, sin embargo, te la voy a hacer. Buenas tardes. ¿Cómo las personas que aún no se les ha asignado cupo por el curso de horas PAE? Entiendo que eso lo están resolviendo entre viernes y sábado, ¿no? Realmente no podría decirte nada al respecto, es de dirección de carrera la pregunta. Listo, agradecemos mucho tu participación, Diana, por tu intervención para resolver que las y los estudiantes han tenido. Comentarles, como les habíamos dicho, que esto va a ser difundido por las redes sociales de Faxo para que ustedes puedan acceder. Y también agradecer mucho a los estudiantes que han podido acceder a este webinar. Queremos agradecer a la vez a todo el equipo técnico de técnicos docentes, de Fabián Sandoval, Fabián Uciña, por el apoyo en el desarrollo de y les solicitamos mantenerse atentos a los canales de información de Facultad de Acción Social y de la Universidad Central, que son los canales oficiales. Les agradecemos mucho y damos por concluido este webinar. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes. Buen inicio de semestre, estimados estudiantes. Espero les haya servido en realidad este proceso de inducción. Saludos a todos y cuídense, por favor.